gloves didn't fit. Remember these words. If it doesn't fit, you must acquit. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G. Y hoy vamos a ver 30 pruebas irrefutables que le pusieron fin a juicios, ya sea a favor de la acusación o de la defensa. I think he realized the jig was up. He never thought that he left physical evidence. Usar ropa de hombre. Juana de Arco. Article 1. You said that by God's command you have continually worn men's clothes, and that you have also worn your hair short, with nothing to distinguish you from the soldiers with whom you fought. Esta soldado francesa ayudó a Carlos VII a ascender al trono durante la Guerra de los 100 años. Sin embargo, finalmente fue capturada por los borgoñones y juzgada por un tribunal eclesiástico pro-inglés. Fue acusada de herejía, y su afición por usar ropa masculina, especialmente trajes militares, se consideró una prueba fundamental. Aunque hoy en día nos parezca trivial, el travestismo se consideraba un delito grave en la doctrina cristiana del siglo XV. Más tarde, Juana firmó una abjuración bajo amenaza de ejecución en la que se comprometía a dejar de hacerlo, pero siguió usando ropa masculina, lo que se consideró una recaída en la herejía, un delito más grave. Esto le permitió al tribunal tacharla de hereje reincidente, lo que conllevaba la pena de muerte, y el 30 de mayo de 1431 fue quemada en la hoguera. As to this article, the scholars say that you have no comprehension of the authority of the church, that you have perniciously erred in the faith of God, and that you are a child of superstition, a wanderer from the faith, an invoker of demons, an idolater, and a heretic. La bala calibre 32. Sacco y Vanzetti. El 15 de abril de 1920, una fábrica de zapatos en South Braintree, Massachusetts, fue robada, lo que provocó la muerte del guardia Alessandro Berardelli y del pagador Frederick Parmenter. Dos inmigrantes italianos y autoproclamados anarquistas fueron juzgados por los asesinatos, Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. Una de las pruebas físicas clave que vinculaban a Sacco con el primer crimen era una bala calibre 32 que se había extraído del cuerpo de Berardelli. Algunos expertos afirmaron que coincidía con el calibre de la pistola de Sacco. Sin embargo, la conclusión fue controversial y el juicio estuvo lleno de discriminación. Al final de cuentas, fue una prueba irrefutable y contribuyó a la condena de Sacco y Vanzetti. Ambos fueron ejecutados el 23 de agosto de 1927. And I won't tell you about Sacco and Vanzetti either. The two Antichrists that got the electric chair in Massachusetts? Anarchists. Isn't it Antichrist? They were two innocent men who got the chair because they were Italian. El boceto de la bomba atómica, Julius y Ethel Rosenberg. Julius and Ethel Rosenberg went to the electric chair for stealing the secret of the atom bomb for the Soviet Union. The star witness for the prosecution was David Greenglass, who happened to be Ethel Rosenberg's brother. Básicamente una versión live action de The Americans. Julius y Ethel Rosenberg eran ciudadanos estadounidenses condenados por espiar para la Unión Soviética durante la Guerra Fría. A finales de la década de 1940, el FBI comenzó a tomar medidas enérgicas contra las redes de espionaje soviéticas, lo que lo condujo hasta David Greenglass, su hermana Ethel y el esposo de esta, Julius. En el juicio, Greenglass nombró a Julius como su reclutador y presentó un boceto dibujado a mano de una bomba atómica de implosión. Afirmó que había dibujado este boceto a petición de Rosenberg y los fiscales argumentaron con éxito que este les había pasado el boceto a sus homólogos soviéticos. Aunque el valor real del dibujo es objeto de debate entre historiadores, fue suficiente para condenar a los Rosenberg, que fueron ejecutados en 1953. We had a job to do. We had a job to do. Una gran cantidad de pruebas forenses. Sam Shepard. In the retrial of convicted killer Sam Shepard, the discoveries of forensic expert Leland Kirk were finally going to be heard. Este médico estadounidense fue condenado por el asesinato de su esposa en 1954 y sentenciado a cadena perpetua. Avanzamos hasta octubre de 1966, cuando Shepard entró en un famoso nuevo juicio. Esta vez fue defendido por el extremadamente popular y capaz F. Lee Bailey, quien dio una lección magistral en estrategia de defensa, demostrando que las salpicaduras de sangre sugerían que el asesino era zurdo, cuando Shepard era diestro. También consiguió que el forense Samuel Gerba admitiera que no
se había encontrado el arma homicida. Además, el análisis forense también sugería que el asesino se había manchado, pero Shepard casi no tenía sangre encima cuando llegó la policía. Logró establecer suficientes dudas razonables a través del análisis forense para que Shepard fuera absuelto y su historia inspiró la película The Fugitive. I didn't kill my wife! I don't care! Video: Darrell Brooks Jr. Absolute chaos and horror in the Midwest tonight after more than a dozen people are hurt at a Christmas parade. Wisconsin authorities say there are also fatalities after a driver sped into a procession, plowing into a crowd of onlookers. Es bastante difícil defenderse cuando hay imágenes explícitas que muestran cómo se comete un delito. El 21 de noviembre de 2021, Darrell Brooks Jr. condujo un todoterreno a través de un desfile navideño en Waukesha, Wisconsin, en el que fallecieron 6 personas y docenas resultaron heridas. A pesar de que es obvio que lo hizo, Brooks se declaró inocente, lo que originó un juicio surrealista. Numerosos testigos oculares, incluidos agentes de policía, identificaron a Brooks como el conductor. Pero lo peor de todo es que varios videos claros lo mostraban conduciendo la SUV directamente hacia el desfile. Mientras tanto, Brooks se representó a sí mismo en el juicio, gritaba, hablaba en jerga pseudojurídica y discutía constantemente con el juez. Su comportamiento, combinado con las pruebas irrefutables, terminó en una condena y 6 cadenas perpetuas. Criminal trespass to dwelling from 2006. Right, I need to take a break. This man right now is having a stare down with me. It's very disrespectful. He pounded his fist. Frankly, it makes me scared. Falta de ADN en el cuchillo. Amanda Knox. The knife, I could not explain. There was no reason for my DNA to have been on a handle and Meredith's DNA to have been on the blade. It was impossible. Amanda Knox, apodada en su día Foxy Knoxy por los medios de comunicación, pasó casi 4 años en una prisión italiana por el asesinato de su compañera de departamento Meredith Kerha en 2007. En un giro argumental que no sorprendió a nadie, finalmente fue exonerada gracias a una prueba de ADN que no resistió el escrutinio. La llamada prueba era un cuchillo de cocina encontrado en el departamento del entonces novio de Knox. Los fiscales afirmaron que tenía ADN de Knox en el mango y el de Kerha en la hoja, lo que contribuyó a enviarla a prisión, pero los expertos forenses revelaron más tarde que el ADN de Kerha no era concluyente y se consideró poco fiable. Así que, al no haber pruebas físicas que la vincularan con la escena del crimen, el caso se desmoronó y ella quedó absuelta y en libertad. Amanda Knox's hand was said to have been on that knife. It was said to have murdered the victim in this case. No DNA. What? This is Italy, Shepard. It's a little different than we're used to. Fotografías. Jory Arias. The expert said it was taken upside down, so the camera's going to be upside down, which makes sense because that's how it could be accidentally triggered. By just moving the camera, it'll take a picture here. En el 2013, Jory Arias fue juzgada por el asesinato de su novio, Travis Alexander. Arias alegó defensa propia, pero en una cámara digital que se encontró en la lavadora, sí, en la lavadora, había una serie de imágenes escalofriantes. Estas fotos se tomaron durante el asesinato, incluida una de Travis justo antes del crimen y una imagen borrosa de él sangrando en el suelo. Si era la legítima defensa, ¿por qué lo fotografió? Y para ser legítima defensa, él parecía bastante inofensivo en la ducha, solo. Junto con sus historias constantemente cambiantes e incoherentes, estas fotos destruyeron su credibilidad y sellaron su destino, enviándola a prisión de por vida. What are we looking at? It's a lower view of the victim inside of the shower stall. El testimonio de Linda Kasabian, Charles Manson. I remember I was standing out in front of the gun room at this one point, and Charlie came up to me and pulled me off the porch. And he told me I needed a change of clothing, a knife, and my driver's license. En 1970, Linda Kasabian, ex miembro de la famosa familia Manson, se convirtió en testigo del Estado a cambio de inmunidad total. Presente durante los espantosos asesinatos de Tate LaBianca, Kasabian no mató a nadie, pero presenció todo, lo que dio lugar a un emotivo testimonio que duró 18 agotadores días. Le ofreció al jurado un escalofriante relato de primera mano de los asesinatos, describiendo el control que Manson ejercía sobre sus seguidores y cómo dirigió los asesinatos sin ensuciar
ensuciarse las manos. Su credibilidad fue crucial, ya que describió con gran detalle la obediencia casi sectaria de la familia hacia Manson y de las desquiciadas creencias del líder. Manson fue condenado por asesinato en primer grado, a pesar de que no había pruebas físicas que lo vincularan con los crímenes. Un hecho que se basó en gran medida en el testimonio de Kasabian. Mrs. Kasabian, the truth is that you made up this whole story, didn't you? No. Didn't you? Nobody could make that. Nobody. Gastos extravagantes. Los hermanos Menéndez. Okay, you have to shoot first so that you don't back out. What? Okay. Tras asesinar brutalmente a sus acaudalados padres en 1989, los hermanos Like y Eric Menéndez fueron juzgados en el que fue uno de los mayores circos mediáticos de la década de 1990. Admitieron abiertamente haber matado a sus padres y su defensa se basó en alegaciones de legítima defensa y años de abusos, pero su repentino y lujoso estilo de vida llamó la atención. En los meses posteriores a los crímenes, los hermanos compraron muchísimas cosas como relojes Rolex, autos de lujo e incluso un restaurante. Los fiscales argumentaron que sus gastos extravagantes no solo eran sospechosos, sino que eran un motivo. Las adquisiciones dibujaban la imagen de unos asesinos a sangre fría que solo querían sacar provecho de sus adinerados padres, y combinados con coartadas incoherentes, sus costosos hábitos le dieron al jurado exactamente lo que necesitaba. Okay, great. I want 2 dozen shrimp cocktails, tails off, and I want a case, not a bottle, a case of Perrier. Do you have Perrier? Las gafas, Leopold y Loeb. Well, it'll be in the early morning editions. Just another lucky break. About the glasses. Glasses? What do you mean? What kind of glasses? Eyeglasses, you know. The police thought they belonged to the boy, but they looked pretty big to me, so when nobody was around, I tried them on the body. En mayo de 1927, Nathan Leopold y Richard Loeb, dos adinerados estudiantes de la Universidad de Chicago, pensaron que cometerían el asesinato perfecto solo por la emoción, pero su plan se desmoronó rápidamente. Cerca del cadáver de su víctima, Bobby Franks, la policía encontró unas gafas con un armazón único. De hecho, era tan único que solo 3 personas en Chicago las tenían. Una de ellas era Nathan Leopold. Cuando le preguntaron por ella, se quedó atónito e inventó una historia sobre cómo se le habían caído mientras observaba aves. Nadie le creyó, y este pequeño pero crucial detalle lo vinculó directamente con el asesinato. Las gafas se convirtieron en la prueba irrefutable que destrozó su ilusión de genialidad y los llevó directamente a la cárcel. Well, this is all purely academic if they're not really my glasses, isn't it, sir? I don't know, of course, but I would imagine there must be 1,000 pair of glasses like those right here in Chicago. The figure is about 4,000, Judd. But these happen to be your glasses. In spite of the fact they look like thousands of others, they aren't. La destitución de Richard Nixon. I was advised that there was a possibility of CIA involvement in some way. It was certainly not my intent nor my wish that the investigation of the Watergate break-in or of related acts be impeded in any way. Aunque no fue un juicio penal en el sentido tradicional, el infame proceso de destitución de Nixon fue posible gracias a las cintas de la Casa Blanca. Esta prueba tuvo tanta relevancia histórica que no podíamos olvidarla. Durante la investigación del Watergate, se descubrió que Nixon había instalado un sistema de grabación secreto en el despacho Oval que captaba automáticamente las conversaciones entre él y sus ayudantes. Cuando los investigadores del Senado exigieron los videos, Nixon se negó, alegando privilegios ejecutivos. Finalmente tuvo que entregarlas y una de ellas lo mostraba claramente intentando bloquear la investigación del FBI sobre el caso. Por lo tanto, quedó directamente implicado en la obstrucción de justicia y perdió todo el apoyo político que le quedaba, lo que provocó su famosa dimisión. Early Senate Republican Whip Griffin of Michigan suggested the president resign. Where both the national interest and his own interest will best be served by resigning. El cabello en la cuerda. Los 3 de West Memphis. New evidence released today claims testing unavailable in 1993 shows no DNA from the 3 imprisoned defendants was found in the bodies of the murdered boys.
En un caso muy controversial, los 3 de West Memphis fueron condenados por el asesinato de 3 niños de Arkansas en 1993, a pesar de la falta de pruebas significativas. Hoy en día se recuerda como uno de los mejores ejemplos del pánico satánico. En el 2007, los investigadores analizaron un cabello encontrado en la cuerda utilizada para atar a una de las víctimas. No coincidía con ninguno de los 3 de West Memphis, sino con Terry Hobbs, el padrastro de una de las víctimas. Otro cabello encontrado en un trozo de árbol cercano coincidía con el de David Jacoby, amigo de Hobbs. Esta nueva prueba de ADN desmintió en gran medida la acusación, y junto con las pruebas de conducta indebida del jurado y las nuevas declaraciones de testigos clave, contribuyó a exonerar a los condenados. Los 3 fueron puestos en libertad en 2011, tras aceptar un acuerdo judicial. And I did not want to take the deal from the get-go. However, they're trying to kill Damien, and sometimes you just gotta bite the gun to save somebody. Las grabaciones. Clifford Irving. Many of you probably didn't know he lived here, but a lot of you will remember the huge scandal he was best known for. En la década de 1970, Howard Hughes estaba recluido y el escritor Clifford Irving vio una oportunidad. Afirmó que Hughes le había pedido que escribiera su autobiografía oficial e incluso presentó cartas y grabaciones de voz como prueba de su correspondencia con el famoso aviador. Irving planeaba publicar el libro, asumiendo erróneamente que Hughes guardaría silencio, pero no fue así. Hughes se enteró y en enero de 1972 impactó al mundo al celebrar una rueda de prensa telefónica. Los investigadores compararon su voz con grabaciones anteriores y confirmaron su autenticidad. Mientras tanto, los análisis forenses revelaron que las grabaciones de Irving eran falsas, lo que demostró sin lugar a dudas que Howard Hughes no había colaborado con él. El engaño se develó e Irving fue condenado a 2 años y medio de prisión. Do you owe anybody any money at this point? Yes, I owe a total of about just under $1 million to the IRS, to McGraw-Hill, and to my various attorneys. Billetes marcados y huellas dactilares. Machine Gun Kelly. We repeat the message to the abductors of little Cheryl Vito. Your message has been received. We will repeat this every 15 minutes until we receive further instructions. En 1933, el famoso criminal Machine Gun Kelly secuestró al magnate petrolero Charles F. Urschel y lo retuvo en una granja de sus suegros a cambio de un rescate de $200,000. Tras su liberación, Urschel ayudó al FBI a localizar a sus captores recordando detalles clave, como la presencia de mosquitos y el sonido repetitivo de una bomba de petróleo cercana. Sus meticulosas observaciones llevaron a los agentes federales a Paradise, Texas, e incluso pudieron localizar la granja exacta donde se encontraba Urschel, gracias al sonido de la bomba de petróleo. En la propiedad se encontraron las huellas dactilares del secuestrado, lo que relacionó a Kelly con el crimen. Para empeorar las cosas, su cómplice también fue detenido con algunos billetes marcados del rescate. Con pruebas abrumadoras de su participación, Kelly fue condenado y pasó el resto de su vida en prisión. You the tough man in the crowd? You got a tough name, Kelly. Why didn't you shoot it out? Because I knew you'd kill me. Llamadas telefónicas a Amber Frey, Scott Peterson. Amber is a true hero, and she took many risks for justice in this case. En 2003, los restos de Laci Peterson fueron encontrados cerca de la bahía de San Francisco, un año después de que su esposo Scott denunciara su desaparición. Scott fue detenido y condenado a cadena perpetua por su asesinato. Aunque el caso se basó principalmente en pruebas circunstanciales, las más evidentes fueron las llamadas telefónicas con su amante, Amber Frey. Scott le dijo que era viudo, incluso antes de que se denunciara la desaparición de Laci. Ella colaboró con la policía y grabó sus llamadas, en las que él mintió repetidamente e incluso afirmó que estaba en París cuando en realidad estaba en el funeral de Laci. Además, nunca mostró preocupación alguna por la desaparición de su esposa. Yesterday, we told you that Scott Peterson was resentenced to life without parole for the murders of his wife Laci and their unborn son. Now, his sister is speaking out, saying she couldn't be more pleased. Estas conversaciones engañosas hicieron que Scott pareciera distante y manipulador, lo que influyó significativamente en la opinión pública y en el jurado en su contra. I wish he would take just a fraction of pain away and just be honest and, say,
you did it. Fibras probatorias. Wayne Williams. Fibers on the body consistent with what we found on other victims. The fibers we recovered are green and a very unusual shape. I saw green carpet in Williams' home. But you don't know if it's a match? No, sir. There were dog hairs on the victim. I found dog hairs in the suspect's vehicle, and his family owns a dog. I own a dog, agent. Aunque Wayne Williams fue condenado oficialmente por el asesinato de 2 hombres, sigue siendo el principal sospechoso de los asesinatos de Atlanta de finales de los años 70 y principios de los 80, que se saldaron con 30 vidas. Testigos afirman haber visto a Williams con muchas de las víctimas, pero la prueba irrefutable fueron las fibras. Los investigadores encontraron fibras de la casa, ropa, auto e incluso el perro de Williams en muchas de las víctimas, lo que prácticamente lo vinculaba con sus muertes. Los fiscales utilizaron estas fibras para vincular a Williams con al menos algunos de los famosos crímenes, y finalmente fue declarado culpable del asesinato de 2 hombres, Nathaniel Cater y Jimmy Payne. Quizá lo más condenatorio es que los asesinatos de Atlanta hayan parado una vez que Williams fue encarcelado. From those few thin threads, Peterson would begin to build a case to try to catch a killer. ADN. Gary Ridgway. We had reference samples collected from potential suspects in the past. Those reference samples were run. One of them matched that of the evidence from the Green River victims. El asesino de Green River llevaba activo desde 1982 y desde entonces la policía se había centrado principalmente en un nombre, Gary Ridgway. Era el principal sospechoso e incluso fue detenido a principios de los años 80, lo que llevó a la policía a tomar una muestra de ADN de su mejilla para analizarla. Sin embargo, nunca pudieron vincularlo definitivamente con ninguno de los crímenes. No fue sino hasta 2001 cuando se reabrió el caso en su contra gracias a los enormes avances en la tecnología de ADN. Los investigadores pudieron analizar las pruebas biológicas encontradas en varias víctimas y coincidían completamente con las de Ridgway, quien finalmente fue detenido después de muchas décadas. Las pruebas concluyentes de ADN ayudaron a condenarlo a cadena perpetua. We begin tonight with the man who terrorized Washington for years. The Green River Killer pleaded guilty to the murders of dozens of women in King County, leaving several families grieving throughout the state. Metadatos del disquete. Dennis Rader. We could tell that it was somehow affiliated with Christ Lutheran Church and the Park City Community Public Library. And then the next thing we looked at was statistics, and it shows here that was last saved by Dennis. BTK cometió uno de los errores más tontos en la historia del crimen, lo que provocó su infame caída. Dennis Rader, nombre real del asesino, les quitó la vida al menos a 10 personas en el área metropolitana de Kansas entre 1974 y 91. A principios de la década de los 2000, tras un largo silencio, comenzó a comunicarse con la policía y presumir sus asesinatos sin resolver. Les preguntó si podían rastrear un disquete si se los enviaba, y ellos respondieron que no. Bueno, era mentira y los investigadores utilizaron los metadatos incrustados en el disquete para identificarlo. También recogieron ADN de su hija y encontraron una coincidencia familiar con el ADN, extraído de una de las víctimas de BTK. Las pruebas eran simplemente irrefutables y Rader fue condenado a 10 cadenas perpetuas. Una cuerda muy rara. John Joubert. I had never seen anyone like this. None of the other examiners in the laboratory who deal with ropes on a daily basis over a number of years had ever seen a rope like this. El asesino en serie estadounidense John Joubert fue ejecutado en 1996 a la edad de 33 años por el asesinato de 3 niños. Su primera víctima, Danny Everly, fue encontrada atada con una cuerda muy característica de varios hilos, comúnmente utilizada en entornos militares o industriales y que no se encuentra en las ferreterías comunes. Además, tenía un patrón retorcido único que facilitaba su identificación y rastreo. Los perfiladores del FBI sospecharon que el asesino tenía experiencia militar, debido a la precisión de las ataduras, y una pista finalmente llevó a la policía hasta Joubert, un técnico de radar de la Fuerza Aérea destinado en Omaha. El registro de sus pertenencias reveló una cuerda idéntica en comparación y estructura a la utilizada en Everly. El análisis forense confirmó después de que se trataba de la misma cuerda.
lo que contribuyó a la condena y ejecución de Joubert. I found that they were identical in all respects. Microscopically, instrumentally, chemical tests, there were no differences between the two ropes. Huellas dactilares. Richard Ramírez. It is a 1976 Toyota station wagon, orange in color, license number 482RTS. El Night Stalker aterrorizó California a mediados de la década de 1980, irrumpiendo en casas y asesinando al menos a 14 personas. La noche del 24 de agosto de 1985, un adolescente llamado James Romero estaba trabajando en su bicicleta cuando vio a Ramírez fuera de su casa. Huyó del lugar presa del pánico, pero Romero tomó nota de su Toyota naranja y de la matrícula del auto. Más tarde esa noche, Ramírez irrumpió en la casa de Bill Kearns e Inés Erickson. Agredió a Erickson y le disparó a Kearns. El Toyota naranja fue encontrado más tarde abandonado en Koreatown y la policía pudo tomar las huellas dactilares de Ramírez del espejo retrovisor. Esta huella lo vinculó definitivamente con el vehículo que había sido visto huyendo de múltiples escenas del crimen, incluido el último ataque a Kearns y Erickson. And they were able to pull a latent fingerprint off the rearview mirror where apparently the suspect had reached up and adjusted it. Grabaciones de audio. Depp contra Heard. El caso por difamación entre los actores de Hollywood y expareja Johnny Depp y Amber Heard se centró en un artículo de opinión publicado en el 2018 en The Washington Post. He decided to sue his ex-wife personally over an article she wrote for The Washington Post. And this time, he was taking the fight back home. En el artículo, Heard afirmaba que había sido víctima de violencia doméstica durante su matrimonio. Sin embargo, Depp la demandó, insistiendo en que él era el que había sufrido violencia a manos de ella. So much of the case was put to the jury as being whether or not Johnny Depp would be the sort of person or is the sort of person that would ever lay a finger against another woman. Un momento crucial del juicio fue la reproducción de una grabación de audio en la que la pareja discutía sobre una pelea física que dejó a Depp con un dedo lesionado. En la cinta, Heard parece reconocer haberlo golpeado y lo reprende por quejarse. But you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. Esta cinta incriminatoria probablemente influyó en la decisión del jurado de declarar a Heard responsable de difamar a Depp con malicia real. El viaje de Terry Sanderson tras el incidente. Juicio por el accidente de esquí de Gwyneth Paltrow. En 2023, la actriz y empresaria Gwyneth Paltrow se enfrentó a una demanda civil por parte del médico jubilado de Utah, Terry Sanderson. Oscar-winning actress Gwyneth Paltrow in court being sued, accused of violently crashing into a man during a family ski trip in Park City, Utah. Sanderson alegó que en 2016 Paltrow había chocado con él en una pista de esquí, lo que le provocó, entre otras cosas, una lesión cerebral traumática permanente y un grave trastorno emocional. El equipo legal de Paltrow impugnó las afirmaciones de Sanderson, presentando pruebas de las numerosas vacaciones que este disfrutó tras el supuesto incidente, así como publicaciones en las redes sociales en las que aparecía de buen humor. You posted a lot on social media? Relative to other people, didn't seem like I did. Very little. All of these pictures are from your personal Facebook after the collision. Aunque Sanderson mantuvo que estos viajes formaban parte de su recuperación, el jurado no estuvo de acuerdo con él. Finalmente lo declararon responsable del accidente y le concedieron a Paltrow el $1 solicitado en concepto de daños y perjuicios. I believe she thinks she has the truth. I believe she thinks that. But I know. I absolutely know, and I said I would not bring any falsehoods. I'm going to tell the truth, and I did. Análisis de escritura. Juicio por el secuestro de Lindbergh. El juicio en 1935 contra Bruno Richard Hauptmann por el secuestro del bebé Lindbergh fue uno de los primeros casos aclamados como el juicio del siglo. Despite the media attention, the police investigation quickly stalled. Hauptmann había sido detenido después de que se le relacionara con una parte importante del dinero del rescate. Sin embargo, afirmó que era de un ex socio que tenía una deuda con él. Recent transactions are dominated by $10 and $20 gold certificates. Gold certificates are discovered in his home and in his pockets. Quizá la prueba más condenatoria contra Hauptmann fue el análisis de la escritura, que parecía sugerir que él había escrito la nota de rescate. Durante el juicio, 8 expertos en escritura testificaron en el estrado para corroborarlo. A pesar de las pruebas en su contra eran en gran parte circunstanciales, fue declarado culpable y condenado a muerte. Hauptmann is found guilty.
and sentenced to death. Desde entonces, algunos han planteado dudas sobre su culpabilidad. Una pijama. Estados Unidos contra Jeffrey R. McDonald. En febrero de 1970, el capitán del ejército estadounidense Jeffrey R. McDonald denunció el asesinato de su esposa embarazada y sus 2 hijas a manos de 4 intrusos. It was Jeffrey McDonald who made the 911 call. He later claimed his family was attacked by 4 intruders. A pesar de las pruebas que implicaban a McDonald, el ejército desestimó el caso, pero más tarde se reabrió en un tribunal civil. La acusación se centró en la parte superior de la pijama de McDonald, que afirmó haber utilizado como defensa y que tenía 48 agujeros supuestamente causados por un picayelo. Jeffrey McDonald has always maintained his innocence. Although his case has had more time in court than just about any other criminal case in American history, no new evidence, including DNA, has validated his claim. Los investigadores consideraron que los agujeros eran demasiado limpios para haberse hecho en movimiento, lo que sugería que la tela estaba inmóvil, probablemente cubriendo el cuerpo de su esposa cuando se hicieron las perforaciones. Demostraron que si el pijama estaba doblado correctamente, los 48 agujeros podrían haber sido causados por 21 puñaladas, el número exacto de heridas que presentaba la esposa de McDonald. The FBI had also found that there was no evidence of a break-in, and all the weapons in the assault had come from the house. En consecuencia, McDonald fue condenado por los asesinatos. Video de Gage Grosskreutz sosteniendo un arma. Juicio de Kyle Rittenhouse. El caso de Kyle Rittenhouse fue muy controversial y desencadenó intensos debates políticos. En agosto de 2020 le disparó a 3 hombres durante una protesta contra la brutalidad policial en Kenosha, Wisconsin. In court today, jurors for the first time hearing from the man who was shot by Kyle Rittenhouse and survived. 2 de los hombres murieron, mientras que el tercero, Gage Grosskreutz, sufrió heridas graves. Rittenhouse argumentó que estaba protegiendo los negocios locales de la violencia y que solo disparó en defensa propia después de que le apuntaran. Cuando subió al estrado durante el juicio, le mostraron un video en el que se veía apuntándole a Rittenhouse. What was going through your mind? That I was going to die? Aunque Grosskreutz admitió estar armado, insistió en que no tenía intención de dispararle a Rittenhouse. Sin embargo, el jurado se fue con la alegación de legítima defensa del acusado y lo absolvió de todos los cargos. We, the jury, find the defendant, Kyle H. Rittenhouse, not guilty. Kyle Rittenhouse, trembling with emotion as the court clerk read the jury's verdict. Mensajes de texto incriminatorios. Juicio por difamación contra Alex Jones. Durante años, Alex Jones difundió falsedades sobre el trágico tiroteo de Sandy Hook, sugiriendo que había sido un montaje y acusando a víctimas y familiares de ser actores. Como resultado, muchas familias afectadas lo demandaron por difamación y ganaron. Robert Parker weeps in a Connecticut courtroom after a jury ordered conspiracy theorist Alex Jones to pay him $120 million in damages for repeatedly claiming that the 2012 Sandy Hook Elementary School shooting was a hoax. Durante su declaración, Jones afirmó que no había encontrado ningún mensaje de texto en su teléfono sobre el incidente. Pero durante el juicio se reveló que sus propios abogados accidentalmente le habían enviado 2 años de mensajes de texto relacionados con Sandy Hook al abogado que representaba a uno de los padres de las víctimas. As of 2 days ago, it fell free and clear into my possession, and that is how I know you lied to me when you said you didn't have text messages about Sandy Hook. Did you know that? Sobra decir que esto supuso un duro golpe para él. Al final fue condenado a pagarle a la familia casi $50 millones en concepto de indemnización y daños. After a resounding rebuke, the InfoWars host was ordered to pay an additional $45.2 million in punitive damages to the parents of a Sandy Hook shooting victim. Documentos falsificados. Estados Unidos contra Holmes. A través de su empresa Theranos, Elizabeth Holmes prometió revolucionar los análisis de sangre, utilizando solo unas gotas de sangre para detectar varias enfermedades. The goal is to empower the individual. We believe strongly that the future of healthcare is in enabling the individual to have the information that they need to take ownership of their health. Sin embargo, estas afirmaciones eran inexactas y Holmes intentó validarlas falsificando documentos para influir en los inversores. 2 conjuntos concretos de estos documentos desempeñaron un papel fundamental en su juicio. El primero, un aval falso de la megafarmacéutica Pfizer, sugería falsamente que habían respaldado la tecnología de Theranos. Remember those logos that Elizabeth Holmes admitted she put on
pharmaceutical company lab reports and then sent to prospective business partners like Walgreens. It was Pfizer and Schering-Plough. Well, it turns out she did more than just change add the logos. El segundo conjunto de documentos presentaban proyecciones de ingresos infladas de $40 millones a través de supuestos contratos con empresas farmacéuticas, que más tarde se demostraron falsos. Estos fueron todo lo que el jurado necesitó para declarar a Holmes culpable de fraude y condenarla a más de 11 años de prisión. Today, she entered the minimum security federal women's prison camp located in Bryan, Texas. Video de Kennel, juicio por asesinato de Alex Murdaugh. Alex Murdaugh, miembro de la prominente familia Murdaugh de Carolina del Sur, se convirtió en el principal sospechoso tras el asesinato de su esposa Maggie y su hijo Paul en junio de 2021. Durante varios meses, afirmó que no estaba presente cuando sucedieron los crímenes. Murdaugh claimed he didn't go to the family's kennels that night until he found his wife and son's bodies. Pero una fuente inesperada, su propio hijo Paul sin saberlo, ayudó a conseguir un veredicto de culpabilidad desde el más allá. Momentos antes de su trágica muerte, había grabado un video en la perrera de la familia, en la que se oía la voz de Murdaugh, lo que destrozó su coartada. Prosecutors playing that video for him again in court. Can you point out Alec Murdaugh, the person whose voice you recognize in this video in this courtroom, please? Sitting right there in a gray jacket. Los fiscales presentaron estas imágenes incriminatorias en el tribunal, tras lo cual Murdaugh cambió su versión, pero siguió manteniendo su inocencia. El jurado ya estaba convencido y deliberó durante menos de 3 horas antes de emitir un veredicto de culpabilidad. I sentence you to prison for murdering him for the rest of your natural life. Those sentences will run consecutive. Marcas de mordiscos. Primer juicio por asesinato de Ted Bundy. Durante la década de 1970, Ted Bundy sembró terror entre las mujeres de Estados Unidos, cobrándose la vida de al menos 30 personas. Aunque ya tenía varias víctimas mortales antes, su primer juicio por asesinato fue la muerte de Margaret Elizabeth Bowman y Lisa Janet Levy en 1978, 2 estudiantes de la Universidad Estatal de Florida. There was no doubt that when he was arrested, he was fearful of what was coming. We had strong belief that he had committed these sorority sister murders. Antes de quitarle la vida, Bundy había mordido profundamente a Levy, dejando una marca muy visible. Esta se convirtió en una prueba física clave durante el juicio. 2 odontólogos forenses encontraron una coincidencia entre las marcas y los moldes de los dientes de Bundy que le presentaron al jurado. Whoever made this mark in the skin, in the flesh, had crooked teeth. Aunque esta prueba fue crucial para condenar a Bundy, el análisis de marcas de mordeduras ha demostrado desde entonces que no es fiable y que ha dado lugar a varias condenas injustas. People that were board certified did not agree about what a bite mark was. If a science isn't a science and it's not reproducible and it's not reliable, courts of law should not allow it in, period. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Guantes ensangrentados. El pueblo contra O.J. Simpson. If it doesn't fit, you must acquit. Esas fueron las famosas palabras pronunciadas por Johnny Cochran, uno de los abogados defensores de O.J. Simpson durante su juicio por asesinato en 1995. Había sido acusado de asesinar a su exesposa, Nicole Brown Simpson, y a su amigo Ronald Goldman. En la escena del crimen, los detectives encontraron un par de guantes ensangrentados que creían que Simpson había usado durante los asesinatos. Your Honor, at this time, the people would ask that Mr. Simpson step forward and try on the glove recovered at Bundy as well as the glove recovered at Rockingham. La fiscal principal, Marcia Clark, rechazó la idea de que Simpson se probara los guantes en el tribunal, pero su asistente, Christopher Darden, siguió con el plan, anticipando un gran momento. Sus expectativas se vieron frustradas cuando los guantes no le quedaron a Simpson. El jurado se adhirió a las palabras de Cochran y lo absolvió de los asesinatos. Back in the courtroom, Simpson smiled and his attorneys were obviously pleased and relieved. The prosecution team sat stone-faced. ¿Qué opinas de estas pruebas? Alec Murdaugh's alibi potentially destroyed by his son's own video. Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.